Hizo Luis Majul, el presidente habló del dólar. Claramente no es una corrida, porque si hubiera una corrida, el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y todos los días compra un montón de dólares. Por lo tanto, no mapea con eso. Vos tenés una relación entre la tasa de interés y el tipo de cambio. Cuando vos subís la tasa de interés, el tipo de cambio cae. Entonces vos podés decir, ustedes se fueron de mambo con la baja de tasa de interés, y ahora saltó el tipo de cambio. y la gente se fue al dólar. Esa podría ser una lectura. ¿Correcta? Desde mi punto de vista es incorrecta. La correcta es Según usted. que el mercado ya daba, o sea, había toda una euforia que se había creado sobre la posibilidad de que ley base salía. El empantanamiento que se está generando en la Cámara de Senadores, eso hace que, fíjese que... ¿Responsabilidad de quién? ¿Qué irresponsabilidad, digamos, de lo que están en el Senado, que no sacan esto adelante? La contracara de esto es que el precio de los bonos cayeron y que el riesgo país subió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tipo de cambio que teníamos en un momento requiere de más tasa de interés. ¿Por qué? Porque se corrió el riesgo. No hay corrida, doctor Fausto Espotorno. Buen día, Nación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Dice el ¿Cómo te va? presidente, no hay corrida. No, sí, estoy de acuerdo con eso, no hay una corrida. Sí, se acomodó un poco el tipo de cambio, claramente. A ver, es cierto que el gobierno bajó la tasa de interés casi 30 puntos en 2 semanas y eso te genera todas las condiciones como para que el dólar esté un poquito más picante, ¿no? Después el presidente hace una interpretación que puede ser correcta, bueno, con el riesgo asumido en el Senado, que no sale de base, etcétera. Bueno, si vos ya dejaste las condiciones preparadas y hay una mala noticia, puede moverse el tipo de cambio. También es cierto que, ojo, que a esta altura del año el dólar suele moverse un poquito más. Por varias razones. Primero, razones porque estás en época de liquidación de granos. Entonces ahora los flujos de dinero son mucho más grandes. Vos entran mucho más dólares, el Banco Central compra más dólares, acumula reservas. Es un Banco Central que tiene que acumular reservas porque está patrimonialmente todavía en rojo. Y se reduce un poquito el flujo de dólares y enseguida se te empieza a mover el tipo de cambio, ¿no? Entonces, me parece que entre las condiciones que se generaron por la baja de tasa de interés, las malas noticias de parte más políticas, algunas noticias internacionales que tampoco ayudan, porque los números en Estados Unidos de actividad económica hacen pensar que por ahí la famosa baja de tasas que iba a haber en Estados Unidos no se da, entonces también hay algunos inversores globales que deciden, bueno, me quedo en Estados Unidos. Y, Claro. yo siempre lo explico así, ese tema hay que entenderlo de esta manera. En Estados Unidos mucha gente ahorra en el mercado financiero, son ingenieros, profesores universitarios que quieren tener un 7% de rendimiento anual para cuando se jubilen, para mandar a los chicos a la universidad, esas cosas. Y es sencillo, cuando la tasa de Estados Unidos está en 6, conseguís el 7% fácilmente invirtiendo en bono del Tesoro norteamericano. Cuando baja a 1, el bono del Tesoro norteamericano, decís, bueno, che, ¿qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Brasil? Porque salís a buscar plata, inversiones en esos países para lograr el 5 a 7% que quieren los ingenieros que se van a jubilar en el futuro en Estados Unidos, ¿no? Entonces, cuando en Estados Unidos dicen, che, la tasa de interés por ahí no baja tanto, bueno, entonces no miro tanto a Argentina, no invierto. Y eso hace que aquellos que están sacando algunos rendimientos de entrar dólares, ponerlo al plazo fijo y sacarlo, bueno, deciden no entrar tantos dólares. Hay toda una mezcla de cosas que hace que se suba el dólar un poquito. Otra vez, no parece una corrida. Si vos vas al microcentro esta semana, no hay desesperación. No hay desesperación. Además, yo fui el otro día al banco y increíblemente lo rápido que pasé a la caja. O sea que no tenés esa sensación. Pero sí es cierto que el dólar no estaba moviéndose. Hace un mes nos preguntábamos por qué no se movía el dólar. Sí, Ahora tal cual. ¿por qué se mueve? Literal. Bueno, esa es la gran pregunta argentina. Pero cuando bajaste las tasas de interés, ¿cómo la bajaste? Generaste condiciones que daban para que se moviera con cualquier cosa, ¿no? ¿La actividad la ves repuntando o por lo menos que tocó un piso o puede No. seguir esto largamente? No, todavía no. A ver, el dato de marzo fue espantoso. Ahora me parece que va a ser el peor dato. Al INDEC, a nosotros y al INDEC nos había dado más o menos parecido. Nosotros tenemos que sacar hoy los datos de producción industrial de abril. Y los datos que, todavía no tengo el número, pero los datos que sí vimos de producción industrial y de otros indicadores de actividad es que son menos malos que marzo, no que son malos. No son buenos, son menos malos que marzo. Con lo cual mi sensación es que vas a tener en abril
menos malo, mayo menos malo que abril, junio menos malo que abril y mayo, y posiblemente para julio, agosto, ahí empezarás a ver pisos y recuperaciones, ¿no? Los otros días Pancho mostraba, francamente no recuerdo quién era el que había hecho el trabajo. Yo. ¿Era tuyo? ¿El de la actividad? Sí, no, el de las recuperaciones. Sí, como había sido. Fausto, el de la sonrisa. Era re bueno. Ese sí. Era re bueno. Felicitaciones, entonces. Gracias. Que decía que, viste que la B cortamos todo, que toca coso y rebota, no la pipa de Nike, yo qué. Y ustedes mostraban que, salvo una, que no me acuerdo cuál era en general una sonrisa. Sí, la Smiley, de Smiley. Sí, es una sonrisa. En Smiley, él la subtituló La sonrisa Mona Lisa, que me parece que garpa, para venderla, realmente Él garpa. es un comunicador. ¿Cómo es que me estás haciendo la sonrisa de Mona Sí, Lisa claro. en este momento? ¿Pueden hacer un plano a Carola? Espera que ya llega. Eso sería, o sea, así sería. Miren las comisuras de los labios de Carola. Claro. Ay, Es así, claro. Estamos en la panza Claro. de abajo. Exactamente. Y lo interesante de ese análisis es que, sacando la recesión del 2001, que fue la más larga, todas las recesiones en promedio tienen un ciclo de 20 meses y un piso Es verdad. en mes 8 a 10. Y esta está siguiendo el promedio, está en línea con el promedio histórico. Ahora, siguiendo eso, uno debería empezar a ver una recuperación entre julio y septiembre, y finalmente saldríamos de todo este proceso para mediados del año que viene. Esa sería la idea general. Por ahí, de sector a sector vas a ver diferentes movimientos. Puede ser que el sector de la construcción tenga más forma de V. Claro. Otros sectores más aplanados, pero me parece que en general estamos siguiendo el promedio histórico de las recesiones argentinas. Supongamos que no sale la ley de bases. Sí. ¿Complica? Complica, sí. Complica, pero no me parece devastador, digamos. Ahí, lo más importante a corto plazo de la ley de bases es el paquete fiscal, ¿no? Porque el paquete fiscal es lo que consolidaría mejor el proceso de ajuste fiscal que está haciendo el gobierno, ¿no? Entonces ya podría marcar pautas más claras sobre impuesto a las ganancias, sobre ajuste de las jubilaciones, obra pública, etcétera, ¿no? Me parece que esa es la parte más fundamental a corto plazo. Todavía estamos en un programa económico que es de corto plazo, ¿no? El primer trimestre fue, bueno, se ajusta fiscalmente como sea, como dé lugar. Mentalidad de administrador de quiebra, entra un peso, se paga un peso, y si no hay más peso no se paga más nada. Vemos. Segundo trimestre que estamos avanzando, y bueno, empecemos a ordenar un poquito. Se ajustan las tarifas para consolidar los subsidios, sale la ley de bases y el paquete fiscal para ordenar un poquito los ingresos y los gastos. Y me imagino yo que la segunda parte del año va a ser, bueno, ¿cómo salimos del cepo? Que es una de las grandes preguntas que tenemos, ¿no? Una es cuándo recuperamos y la otra es cuándo salimos del cepo. Sí, perdón, Pacho. ¿Y cuándo hay que salir? Yo iba a preguntar eso, claro. Bueno, yo lo que estábamos hablando antes. Para mí, el gran problema de salir del cepo no es el tema cambiario, que eso está bastante apretado, por más que se movió ahora. El problema es que no tenés un banco central para administrar la cuestión de la política monetaria y cambiaria una vez que ya se salga del cepo. El Banco Central está en estado, ha mejorado desde que empezó el año, pero está en estado catastrófico. Es una entidad quebrada, efectivamente quebrada. Y se van a dar cuenta enseguida con esto. Si mañana decimos tener una política monetaria que puede ser, hay diferentes tipos, pero que controles el tipo de cambio, como la convertibilidad o como el famoso crawling peg. O una política monetaria que controle la tasa de interés, como hacen todos los países del mundo. Una política monetaria que controle la cantidad de dinero, como se hacía antes. Resulta que no puedes controlar la cantidad de dinero porque el Banco Central está emitiendo pesos todo el tiempo para pagar su deuda. No puedes controlar la tasa de interés del todo porque dependerá de, si vos liberás el mercado, dependerá de cuántos pesos emitas, que además lo va emitiendo automáticamente el Banco Central, y no puedes controlar el tipo de cambio porque no tenés dólares. Es un Banco Central que no te sirve como Banco Central. Entonces, la gran dificultad es ¿cómo vas a salir del cepo si no tenés un Banco Central? Bueno, primero tenés que ordenar patrimonialmente el Banco Central. Y yo le decía al principio, el Banco Central a este ritmo, a fin de año, va a estar tan mal como lo dejó Cristina Macri, y eso que ha mejorado. Y eso que va a mejorar. Wow. Comprando reservas, reduciendo pasivos. Toda la mejora, y te va a quedar un Banco Central como el que tenía Macri. Y Macri pudo unificar el mercado de cambios con ese Banco Central. Pero fíjate el nivel de desastre. El nivel de desastre me parece muy gráfico lo que está diciendo. Ayer habló de varias cosas el presidente. Hay una mirada, para mí, más política cuando le pregunta por Prat-Gay, pero el presidente habla del famoso gradualismo. Vuelve, después de decir
Yo le envidio la autoestima. Soy el político más importante del planeta. Tomá, habló la periodista que lo entrevistó para Time y le dijo que sea de interés no significa que tenga respeto. O sea, que el personaje sea de interés no significa que se lo respete. Medio que Vera lo atendió. Pero habló de economía de Prat Gay, mira. Voy a hacer un punto sobre Prat Gay. Yo fui muy crítico de Prat Gay cuando él... Presidente del Banco Central. No, cuando él estaba a cargo ministro de Hacienda. del Ministerio de Hacienda De con Macri. Mauricio Macri. Digo, él es el campeón del gradualismo, yo no creo en el gradualismo. Y no comparto las posiciones de Prat Gay. Pero no me puedo quejar, digo, porque él piensa distinto. Digo, la vida es eso, la vida es eso. Entonces, él la ve de manera distinta. Con lo cual, digo, está en todo su derecho de decir eso. Pero recesión hay y baja Pero actividad. claro que lo hay. Luis, a ver... ¿Y sabían ustedes que esto iba a Pero suceder? Luis, nosotros cuando asumimos lo contamos. Cuando usted hace un ejercicio de estabilización de estas características, donde aumenta el ahorro, si no aumenta la inversión, vamos a ir a una recesión. Sí. Y eso nosotros lo dijimos. ¿Por qué? Porque la confianza sobre Argentina era cero. Ahora, ¿teníamos alternativa? No, no teníamos alternativa. Porque ¿con qué íbamos a financiar el déficit fiscal? A, gradualismo, no, fue shock. Y B, recesión está ahí, a la vista, ¿no? Bueno, la recesión era, lo dijo el presidente y lo esperábamos todos. Es más, ni siquiera es necesario pensar en el gobierno. La recesión empezó antes de que asumiera Milei. El primer mes de recesión fue noviembre del 2023. O sea, primero fue noviembre del 2023, diciembre fue el segundo, y así empezamos ese momento. Entonces, en realidad, si uno mira los números un poquito más largos, ya la actividad económica no daba para más desde diciembre del 22. Ahí empezamos a ver la primera caída de la actividad económica, que empezó a caer y siguió cayendo hasta hasta junio del 2022. Junio se recupera milagrosamente, hasta noviembre, justo entre julio y noviembre, milagrosamente se recupera la actividad económica y después vuelve a caer. Justo para el periodo electoral. Una Casualmente. casualidad Eso absoluta. fue bueno, la plata ¿viste? que pusí, la plata que Claro, tiraron a la calle. ahí hubo todo un intento de reactivar la economía y funcionó de la siguiente manera. También explica en parte por qué tarda en recuperarse la economía ahora. Lo que hizo el gobierno anterior fue inyectar dinero en la economía, mientras todo el mundo estaba esperando una devaluación. Las expectativas devaluatorias estaban en cabeza de todos, porque además la brecha cambiara de 100 y pico %, nadie podía esperar una devaluación. Entonces vos inyectás pesos en la economía. ¿Qué hace todo el mundo cuando le inyectás pesos y esperas una devaluación? Me protejo. ¿Estoquea o compra dólares? Claro, si no puedo comprar dólares, me estoqueo bien. Entonces la gente salió a consumirse los pesos y las empresas empezaron a estoquearse de bienes. Se vendieron autos, se vendió todo, la actividad económica tuvo un repunte falso, por así decirlo, un gran búsqueda de estoquearse, y ahora tenés este problema. Tenés a todas las empresas estoqueadas y probablemente hayan comprado productos igual que las personas, más caro de lo que deberían haber comprado, porque el año pasado era ¿cuánto iba a estar el tipo de cambio? Parate en septiembre del año pasado, ¿cuánto iba a estar el tipo de cambio en el 2000? ¿Qué sé yo? Si no sabemos ni si iba a ser la reta Bullrich. Claro. Massa, 2000, ¿quién? 2000 y pico. Grabó y estaba en ese momento, antes las paso. Entonces, te estoqueaste y compraste a lo que fuera. Hoy, ¿qué pasa? Hoy tenés las empresas muy estoqueadas, habiendo comprado caro, y que si salen a vender a precios más bajos, que probablemente lo que tengan que hacer, tienen que absorber pérdidas muy grandes, ¿no? Entonces, ese proceso se va a ir limpiando a poquito, a medida que las empresas puedan ir vendiendo ese stock, sacándoselo encima, acomodando costos y ordenándose hasta que en algún momento se acaben esos stocks, se limpie todo ese excedente de stocks que hay en la economía y la economía puede empezar a recuperarse. ¿Y vos estás imaginando que vamos a convivir por todo este año con un precio, con una inflación de cuánto más o menos mensual? Nosotros estamos esperando a fin de año 140 y algo de inflación total, ¿no? Punta a punta. ¿Y eso qué es? ¿Cuánto es Y eso mensual? implica que va a estar ahora, mayo nos da 5, estamos estimando que va a estar 5. Posiblemente empiece a bajar de 5, 4 y a medida que se acerque al 2% mensual, digo 2% mensual porque es el tipo de cambio, de la devaluación que tiene el tipo de cambio oficial, y ahí va a empezar a costar cada vez más comprimir Claro, eso, ¿no? Los últimos kilos. Los de últimos la kilos, dieta. tal cual, exactamente. Los últimos kilos de la dieta empieza a ser... Es súper Es gráfico. perfecta esa metáfora. Es súper gráfico. Los últimos kilos, o sea, los 20 primeros los bajaste a los sopapos, te quedan 5 difíciles de bajar, ¿no? Y a partir del 5% yo creo que, creo que la tendencia va a seguir siendo bajista, pero a medida que te acerca al 2% de inflación ya se empieza a... Bueno, pero ahí hay una diferencia importante, porque vos decís que es 2 ese umbral, hay otro, no sé, Cavallo dice que es 6,
5, depende. No, yo creo que el 5 lo vas a lograr. Digo, en 3 semanas de mayo que tenemos medido, la inflación es 3,7. Y la verdad es que no aumentó casi nada la última semana. Entonces, creemos que 5 va a ser la inflación de mayo. Creemos que llegar al 4% tampoco va a ser tan complicado. Pero abajo del 4 empezás a acercarte demasiado al 2%. Ya el simple costo en dólares te empieza a Pero correr. si tengo un 4, ¿qué me da anual? Porque no hay que multiplicar 4 por 12, 48, hay que acumular. No, te da 50, 55, 58 creo que está la que se calcula. Totalmente. Pero empezás a comprimir. Idealmente, vamos a hacer un escenario ideal. Llegarías al 2% de inflación mensual casi a fin de año, en el momento de poder salir del cepo, y ahí tenés que hacer un revamping de la política económica, ¿no? Así, bueno, ya llegué, ya ajusté fiscalmente, ya la inflación me bajó al 2% mensual, ya salgo del cepo, bueno, ahí tengo que salir. Yo calculo que ese escenario que vos estás planteando viene con otros problemas que no estaban, Sí. por ejemplo, desempleo. Desempleo. ¿No? Bueno, Hay empresas que están despidiendo. Ya se empieza a notar. Ya empieza adelantamiento de vacaciones, licenciamiento, desempleo. bueno, eso yo separaría en 2 cosas. Una es el problema actual, que es lo que estábamos contando antes de los stocks. Si la empresa no puede vender para no reflejar una pérdida tan grande en sus resultados, porque compró, ponele a 2.000, y si tiene que vender ahora, tiene que vender si quiere sacarse todo ese stock ahora, lo tiene que vender a 1.000. Entonces vende a 1.800 porque Claro. pierde un poquito, pero claro, no puede vender tanto. Entonces se da vuelta y dice, bueno, suspendo personal, cómo ajusto gasto, hasta que eso se limpie todo. Entonces, mucho de estas suspensiones y cosas que estás viendo es parte de las empresas de no tener pérdidas estratosféricas e ir limpiando todo este proceso. Ahora, es cierto que una vez que vos, vamos a llamar a la panacea argentina, que es eliminar la inflación. ¿No? Eliminamos la inflación, el mejor momento. Bueno, ahí empezás a tener problemas reales. O sea, problemas que tiene todo el mundo. Que es, por ejemplo, que cuando tenés recesión te aumenta el desempleo. ¿Verdad? El problema de Argentina, que nos encontramos en los 90, por ejemplo, es que con leyes laborales tan rígidas, todos los shocks caen sobre el empleo. Porque no podés Claro. acomodar salario, no podés acomodar... cae sobre el empleo y sobre destrucción de empresas. Entonces, tenés que flexibilizar un poco la economía, porque hoy la flexibilidad de la economía te la da la inflación. Te limpia todos los problemas, todo se resuelve en un gran huracán inflacionario que te resuelve el corto plazo, pero te arruina el largo plazo. Si vos querés tener un buen largo plazo, un buen futuro, tenés que tener una economía que sea más flexible ante shocks, por ejemplo, de demanda o que te afecte la actividad Estoy económica. pensando una última pregunta que no corresponde hacer. ¿Le va a salir? Yo espero que sí, y creo que está bastante cerca. Obviamente después en la realidad te encontrás con cosas que no se esperaban. Sí, la vida sí. misma, ¿no? Sí. O sea, ayer leo en un periódico británico, hay elecciones en junio, julio, no me acuerdo, en Gran Bretaña, y el título era La última elección de primer ministro antes de la Tercera Guerra Mundial. Dije, bueno, o sea para quedarnos tranquilos, pero digo, estos apariciones uno puede saber, ¿no? Pero yo sí considero una cosa del presidente, es la siguiente, es un presidente que es economista, y quieras o no, es un economista más, se dieron cuenta otra vez, fanático, le encanta la economía. Sí, aburridísimo fue. Sí, yo me acuerdo cuando íbamos a los programas de televisión, me lo cruzaba, yo me iba a cenar y decía, iba a leer de economía, es un tipo que le gusta mucho la economía. Claro. Entonces, hay cosas que mentalmente no se los va a permitir, porque no tiene la estructura del político que dice, bueno, flexibilizamos un poquito la economía. Claro. En un economista como él, esas cosas no pasan. Está muy bien. Son límites que no puede cruzar mentalmente, digamos, ¿no? Has estado muy lúcido y muy lúcido hoy. Bueno, muchas gracias. De verdad, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Fausto. Muy amable. Bárbaro. Bueno, vamos a una pequeña pausa.